La mayoría de nosotros hemos asistido al colegio y, algunas veces, se pueden presentar vivencias turbias, extrañas y paranormales en una institución que vemos como algo tan cotidiano. Y acá les traigo la parte 4 de esta serie que me han estado pidiendo mucho. Espero que les guste. Les recomiendo usar audífonos. Hola, Curiel. Puedes llamarme Dayan. He visto muchos de tus vídeos y la verdad me entretienen mucho. Bueno, quiero contarte mi historia. Cuando yo era pequeña, mi mamá siempre solía recogerme tarde de la escuela debido a que trabajaba mucho. Yo tenía apenas 3 años y recuerdo que casi siempre era la última niña a la que recogían. Uno de esos días estaba jugando en el patio de la escuela mientras esperaba a mi mamá. 2 maestras estaban sentadas hablando dentro de uno de los salones cuando, de repente, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Al voltear hacia la reja de entrada, vi a mi mamá parada ahí. Me acerqué a ella y me dijo, hija, ven. Vámonos rápido. Entonces fui directo al salón donde estaban las maestras para avisarles que mi mamá había llegado por mí. Sin embargo, cuando regresé junto con ellas, ya no había nadie en la entrada. Mis maestros volvieron al salón y, después de unos minutos, llegó mi mamá. Esta vez sí me dejaron ir con ella. Mientras caminábamos de regreso a casa, le pregunté por qué había venido y luego se había ido. Ella me respondió que apenas acababa de llegar a recogerme. En ese momento no le di importancia porque era una niña pequeña, pero ahora que soy mayor se me hace muy extraño lo que pasó ese día. Incluso cuando se lo menciono a mi mamá, ella también recuerda perfectamente la pregunta que le hice aquella vez. Yo pienso que pudo haber sido uno de esos casos de doppelganger. Postdata. A mi familia siempre le han pasado muchas cosas paranormales. Saludos desde Perú. Hola, Curiel. No sé si pueda aparecer en el video, pero bueno, si quieres puedes dejar mi nombre. El año pasado yo estaba en el último piso de mi colegio junto con mi ex. Ya habían pasado más de 5 minutos desde que terminó el descanso y teníamos que regresar a clases porque todos ya estaban en el salón. Mientras bajábamos desde el cuarto y último piso, vimos una sombra con aspecto de un chico lanzándose desde la azotea y expulsando un líquido rojo. Mi ex y yo nos asustamos, pero no precisamente por el líquido rojo o por el hecho de que alguien hubiera saltado, sino porque ambos alcanzamos a verle la cara. Solo tenía unos ojos completamente negros. Cuando bajamos al patio del edificio no había nadie herido. Lo único que encontramos fueron algunas gotas de aquel líquido rojo. Cuando le contamos lo ocurrido al rector, nos dijo que por allá por el año 1997 un estudiante de 6º grado se había lanzado desde el último piso y había perdido la vida en el acto. Después de eso también nos comentó que alrededor de las 5 de la tarde a veces se escuchaban pasos en los pasillos del colegio, aunque era la primera vez que alguien le contaba algo como lo que nosotros vimos. Si llego a aparecer en uno de tus vídeos, muchas gracias. Saludos desde Colombia. Hola. Yo tuve una experiencia extraña cuando iba en la secundaria. Cada vez que la recuerdo me siento confundido porque no le encuentro explicación. Estudiaba en una secundaria donde era amigo del hijo de la conserje. Ella vivía en un pequeño cuarto dentro de la escuela porque había 2 turnos y se la pasaba limpiando prácticamente todo el tiempo. Su hijo no estudiaba ahí, pero teníamos casi la misma edad y nos llevábamos muy bien. Él solía invitarme a ese cuartito para pasar el rato o jugar. Aunque era un lugar muy humilde, se sentía cómodo estar ahí. Además, a veces me escondía allí para saltarme algunas clases que no me gustaban. Ese día hice exactamente eso. Entré al cuarto y me quedé dormido un rato porque, en aquellos años, todavía no era común que todos tuviéramos celular. Me despertó el ruido de los alumnos que ya estaban saliendo debido al cambio de turno. Me levanté y quise salir, pero del otro lado de la puerta sentí que alguien estaba haciendo fuerza para impedir que la abriera. Empecé a desesperarme porque, por más fuerza que yo hacía para abrir, sentía que alguien me empujaba desde afuera. Era exactamente la sensación que tienes cuando alguien está sosteniendo una puerta para que no puedas abrirla. No sé si me entiendas, pero realmente se sentía que había una persona del otro lado. Era imposible que simplemente estuviera atorada con algún objeto. Seguí intentando durante varios minutos sin éxito. Entonces llegó mi amigo y abrió la puerta con una facilidad impresionante. Te juro que hasta hoy no entiendo por qué no pude abrirla yo. Mi amigo me vio completamente sudado y confundido, así que le conté lo que había pasado.
Él me dijo que su mamá, la conserje, también había vivido experiencias paranormales y situaciones extrañas mientras limpiaba por las noches o cuando la escuela estaba completamente vacía. En fin, esa es toda mi historia. Cuídense mucho. Hola, mi estimado. Esta historia te la quería contar porque me recordó a una anécdota que no solo viví yo, sino que también mis compañeros de salón. Son dos historias. La primera historia fue hace mucho tiempo, cuando estaba en primaria. Mi escuela tenía una construcción algo rara. Verás, teníamos un pequeño patio que estaba lleno de plantas, árboles e incluso palmeras, y estaba prohibido entrar allí. Lo raro era que, por la noche, siempre aparecía una sombra negra con características de hombre. Incluso algunos compañeros la relacionaban con Superman. El chiste es que teníamos un juego. El que llegara más cerca del jardín y del hombre sombra ganaba. Los que se atrevían jugaban, pero nadie se acercaba demasiado, hasta que yo me armé de valor y llegué al límite del jardín. Y, en efecto, veía la sombra, pero no veía nada que la reflejara ni tampoco a una persona. La sombra jamás se movió y, desde esa vez, ya nadie quiso volver a jugar. La segunda historia aún me llena de intriga. Era de tarde y yo estaba viendo por la ventana. Cabe aclarar que entre la calle y nuestro salón había un muro que dividía, luego un pasillo al que tampoco nos dejaban entrar y, después, el edificio de los salones. Entonces estaba viendo hacia ese lado cuando, de repente, pasó una sombra blanca. En mi mente se me vino el nombre de La Llorona, pero pensé que había sido mi imaginación. Sin embargo, otro compañero se levantó de golpe y gritó: ¿Sí vieron? Obviamente, todos voltearon hacia la ventana y nos levantamos para ver. De nuevo pasó la sombra blanca unas 2 o 3 veces. Todos empezamos a gritar de miedo. Incluso fuimos con la profesora y le contamos lo que habíamos visto, pero no nos creyó. Algo que se me hace ilógico porque su escritorio estaba al lado de la ventana por donde pasó aquella sombra rara. Un saludo para ti y tu audiencia. Hola, Curiel. Me llamo Chae. Mi novia quería que compartiera mi única experiencia paranormal, así que le hice caso. Soy de Torreón, Coahuila, y esto pasó cuando iba en primaria, más o menos en 4º grado. En mi escuela hacían villancicos cada diciembre. El evento era como a las 8 de la noche y la idea era que los niños llevaran linternas para apuntarlas hacia el techo del patio mientras cantábamos. Era una tradición medio rara, pero en ese entonces se nos hacía divertida. Ese día llegamos más temprano de lo normal. Los alumnos iban acompañados de sus papás y mi mamá se quedó platicando con la mamá de un amigo. Yo le dije que iba a ir a jugar mientras empezaba el evento y, la verdad, ni me puso mucha atención, solo me dejó ir. Todavía había algo de luz porque apenas estaba atardeciendo. Mientras jugábamos, a uno de mis amigos se le ocurrió ir a nuestro salón para ver cómo se veía con poca iluminación. La idea nos pareció interesante porque nunca habíamos estado ahí tan tarde, así que fuimos. Al principio éramos solo 3, pero poco a poco empezaron a entrar más compañeros por la misma curiosidad. Nos sentábamos en las bancas, jugábamos y escribíamos cosas en el pizarrón. Sin embargo, mientras pasaba el tiempo, todo se fue oscureciendo hasta quedar completamente negro. La única luz que entraba provenía del exterior. En un momento, uno de los niños comentó que el ambiente se sentía extraño y que le estaba dando miedo. Otros empezaron a seguirle el juego. Yo intentaba actuar tranquilo, pero la verdad es que también comenzaba a ponerme nervioso. Ya sabes cómo es cuando alguien te mete ideas en la cabeza y empiezas a sentir cosas raras, aunque no quieras. Después de un rato todos se fueron, hasta que solo quedamos yo y mis 2 amigos. Ellos comenzaron a hacerse los valientes diciendo cosas como: yo no tengo miedo. Se iban hasta el fondo del salón, donde estaba más oscuro, y alumbraban con las linternas hacia una ventana que daba a la parte trasera de la escuela, donde prácticamente solo había terreno abandonado, árboles, plantas y basura. También empezaron a bromear con la típica historia de que antes ahí había un panteón. Luego uno de mis amigos comenzó a contar supuestas experiencias paranormales que le habían pasado a su mamá. Yo ya estaba súper incómodo, así que trataba de concentrarme en el ruido del patio y en la gente que seguía afuera para no escuchar la historia. Y fue justo ahí cuando pasó. Mientras mi amigo seguía hablando, sentí una mano posarse sobre mi hombro. Pero no era la mano de un niño. Hasta el día de hoy estoy completamente seguro de eso. Era una mano grande, muy delgada y con dedos largos, como la mano de una mujer adulta.
Además, hacía frío esa noche y esa mano estaba muy caliente. Lo sentí clarísimo. Pero lo peor no fue solo la mano. También sentí el peso de alguien detrás de mí. Como cuando una persona se acerca demasiado y puedes sentir su cuerpo cerca, aunque no la estés viendo. No sabría explicarlo bien. No era exactamente una presencia, como en las películas. Era más bien la sensación real de que había alguien parado justo detrás de mí. Incluso podía intuir dónde estaba su brazo por la posición de la mano sobre mi hombro. Lo sentí clarísimo. En cuanto lo percibí, pegué un grito y mis amigos también se asustaron. Salimos corriendo del salón sin siquiera mirar hacia atrás. Recuerdo perfectamente la adrenalina que sentí en ese momento. Y eso que de niño me peleaba mucho en la escuela y estaba acostumbrado a ese tipo de nervios, pero lo que sentí aquella noche fue completamente diferente. Lo más raro fue que, mientras corría hacia la puerta, alcancé a alumbrar hacia atrás con mi linterna por puro reflejo. Y no había absolutamente nadie. Ni detrás de mí, ni entre las bancas, ni cerca de las paredes. El salón estaba exactamente igual que antes. Pero yo seguía sintiendo esa horrible sensación de que alguien había estado parado justo detrás de mí. El lunes siguiente les conté a mis amigos lo que pasó, pero ninguno me creyó. Incluso les pedí que pusieran sus manos sobre mi hombro para convencerme de que no había sido alguno de ellos jugándome una broma. Sus manos eran pequeñas y claramente de niños. No se parecían en nada a lo que sentí aquella noche. Han pasado muchos años desde entonces. La verdad es que ni siquiera creo demasiado en fantasmas o cosas así. Pienso que, si realmente existiera algo, ya se me habría aparecido otra vez porque suelo hacerme el valiente con esos temas. Incluso he ido con amigos a explorar lugares abandonados y una vez visitamos un panteón solo para ver si volvía a sentir algo parecido, pero no. Lo único que realmente me asustó fueron las arañas y los bichos que había en esos lugares. Nunca me volvió a pasar absolutamente nada. Y justo por eso esa noche sigue dándome vueltas en la cabeza. Porque lo que más morbo me da no es pensar qué era, sino recordar lo increíblemente real que se sintió aquella mano. Un saludo para mi novia Hannah y para mi amiga Alejandra, que también ven tus vídeos. Buenas noches, Curiel. Hoy no supe cómo procesar lo que me pasó en la tarde con mi pareja. Te pongo en contexto. Soy estudiante de la UAM y estos meses ha estado cerrada por causas relacionadas con la desaparición y los asesinatos de unas estudiantes, además de la negligencia de la escuela, que se negó a brindar información y protección a los alumnos. El caso es que la universidad ha estado cerrada y a muchos de los estudiantes que permanecen cuidando la entrada les han llegado mensajes de extorsión y llamadas de amenazas. La verdad, no creía que el asunto fuera cierto hasta que, no hace mucho, recibí una llamada de extorsión. En ella comentaban que había gente armada afuera de la universidad. Preguntaron por mi nombre e intentaron adivinar en qué facultad estudiaba. La primera vez estaba solo y no pude grabar la situación, pero la segunda vez, cuando estaba con mi pareja, me volvieron a marcar desde otro número. Ahí fue cuando pude obtener pruebas de lo que estaba ocurriendo. Cualquier otra cosa que me llegue a ocurrir o pasar, te lo haré saber. Gracias, Curiel, y éxito en tus vídeos. Viernes, primero fue el día viernes de la semana pasada, fue como, permíteme tantito, como el 19, 18. Y hace rato nos estuvo marcando un muchacho, igual con el nombre de Adrián, pero desde ayer andan marcando aquí el 25 de marzo, como eso de las 12:30 del día. Queríamos saber, o sea, si es algún amigo tuyo, porque están ocupando tu número. Pero por algo de la UAM, no entiendo, ¿qué pasó? No, reportaron una camioneta fuera de la universidad. Una persona supuestamente que se encontraba armada, pero queremos saber, o sea, si fuiste tú o por qué motivo nos anda apareciendo tu número en el registro de la policía, hijo. No, gracias, no fui yo, lo siento. O sea, pero ya llevas tiempo con él. No, esa es. Hola, Curiel. Soy estudiante de preparatoria y, cuando estaba en primer año, me llegó una llamada de spam que contesté junto a unos compañeros. Era una llamada clara de extorsión de alguien que afirmaba ser un tal comandante y que hablaba sobre un supuesto mal uso de mi número telefónico. Pasó el tiempo hasta que llegué al tercer año, cuando volvieron a hacerme esas mismas llamadas. Ocurrían por la mañana, incluso mientras estaba en la escuela, a tal nivel que mi teléfono comenzó a bloquearlas automáticamente como spam. Por curiosidad contesté una y reconocí la misma voz de antes. Era el mismo comandante, quien preguntó por mi nombre.
¿Usted es la señorita Zoe? Mire, tengo un asunto. Yo quedé desconcertada. No le seguí el juego, pero esa persona afirmaba querer hablar con mi papá. Mi papá no reconoció a tal persona ni tenía absolutamente nada que ver con eso, por lo que no le tomamos importancia. Sin embargo, esa misma persona empezó a llamar cada vez más. Lo hacía tanto en la madrugada como por las mañanas. A veces contestaba y confirmaba que era exactamente la misma voz. Llegó a tal punto que incluso me enviaban mensajes por WhatsApp con el mismo tema. El último fue de una supuesta señora que trabajaba para un comandante y que requería el nombre de mi padre, mis datos y prácticamente toda mi información personal. Ahí entendí que trabajaban en el mismo esquema de extorsión. Esa vez bloqueé a la persona y, por ahora, no me han molestado más, aunque pronto cambiaré de número. Gracias por leer mi experiencia. Hola, Curiel. Soy nueva seguidora desde hace poco, pero bueno, puedes ponerme como Tessa. Esta es una anécdota que me pasó a mí y a mi amiga. Nosotras vamos a una secundaria en el turno tarde. Entramos a las 3 de la tarde y salimos a las 8 de la noche. La verdad es que es algo peligroso, ya que nos movemos en colectivo usando la SUBE para ir a la escuela. En esos tiempos, unas chicas contaban una leyenda sobre que en los baños de los chicos había un niño enano que perseguía a las chicas para comérselas. A nosotras no nos importó mucho, pero terminó convirtiéndose en una de mis peores experiencias. A veces nos tocaba limpiar antes de salir de la escuela y, cuando terminábamos, todo estaba oscuro. Los pasillos parecían interminables. Pasamos por el baño de los niños de primaria. La escuela tiene 2 pisos. Arriba está secundaria y abajo primaria. Cuando pasamos por ahí, casualmente la puerta del baño estaba abierta. Mi amiga me detuvo, me agarró del hombro y me dijo que mirara por si acaso. No recuerdo bien, pero ella me comentó que le interesaba entrar. Yo le dije que no, la agarré y nos fuimos. Ella hizo un pequeño berrinche y yo simplemente la ignoré. Fue entonces cuando escuchamos unas pisadas de niños. Nos asustamos muchísimo y salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Llegamos a la puerta principal. Yo estaba forcejeando para abrirla y terminé dándole una patada. La puerta se abrió, pero rompí el cerrojo. Después trepamos la reja para salir. Cuando finalmente estuvimos afuera sentimos un enorme alivio. Mi amiga me contó que mientras corríamos miró hacia atrás y vio a un niño sin cara persiguiéndonos. Obviamente le creí por toda la experiencia que habíamos vivido, aunque nunca se lo contamos a nadie. Eso sí, terminamos debiéndole dinero a la escuela porque rompimos una puerta. Hola, Curiel. Buenas noches. Lo más perturbador que me sucedió en la escuela ocurrió una vez durante una clase. Se fue la electricidad. Era de día, así que no estaba completamente oscuro. Como ya había terminado mi tarea, le pedí permiso a mi profesor para ir al baño. Cuando entré noté algo extraño. Estaba completamente sola. No había nadie más allí. Entré normalmente e hice mis necesidades, pero lo más escalofriante fue que comencé a escuchar pasos, como si alguien estuviera caminando alrededor del baño. Poco después escuché cómo se abría una de las puertas de los cubículos de al lado. En ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Cuando terminé, salí del baño, pero la curiosidad me ganó. Incliné la cabeza para revisar si realmente había alguien ahí, y fue entonces cuando sentí que se me escapaba el alma. No había nadie. Estoy 100% segura de que alguien entró al baño y de que escuché claramente aquellos pasos. Sin embargo, cuando revisé, no había absolutamente nadie. Hasta el día de hoy sigo teniendo esa duda. Esa experiencia quedó grabada en mi memoria como una de las más aterradoras que he vivido. Perdón si fue muy larga, pero tenía muchas ganas de compartirla. Saludos para ti, Curiel. Hola, Curiel. Soy muy fan tuyo y, cuando vi tus relatos, me acordé de uno que me sucedió en la prepa. No tiene mucho que pasó. Yo estaba cursando el último año de preparatoria y en mi prepa había un chico que a todos los hombres nos daba mala espina por su mirada tan mohosa. Daba miedo estar cerca de ese tipo. Un día bajé al baño. Recuerdo que había terminado mis exámenes de aquel tiempo y, de la nada, escuché pasos muy lentos entrando. En eso, alguien entró al baño de al lado. De repente, se hizo un silencio muy pesado. Saqué mi teléfono para ver la hora y escuché una presión muy fuerte en la taza del excusado.
Cuando volteé hacia arriba, vi unas manos sobre la pared que divide los baños y alcancé a ver unos ojos que intentaban mirar hacia donde yo estaba. En ese momento me vio y salió corriendo. Cuando alcancé a abrir la puerta, ya se había ido. Sentí una pesadez horrible porque nunca me había pasado algo así. Chicos, estén alerta siempre de quienes entran al baño. Hola. Pues yo voy a contar cuando me expulsaron de la escuela y mi mamá me dio una sapeada muy fuerte por algo que no hice. Resulta que cuando iba en la secundaria me enamoré de un tipo que era marihuano. No lo digo como insulto, literalmente vendía y consumía. Hasta me contaba que se iba a los parques y les daba su mordida a los policías para que no lo quitaran de ahí. Incluso me dijo que tenía su propia planta y que a veces la escondía debajo de su cama para que su mamá no la encontrara. Y pues él llevaba marihuana a la escuela para venderla a la salida, en los parques cercanos. El punto es que una vez llevó unos cigarros hechos con esa planta. No sé si realmente se les llama cigarros, pero venían envueltos en papel y parecían cigarrillos normales. Justo ese día hicieron revisión de mochilas porque eran los protocolos que manejaban en aquellos años. Esto fue por ahí de 2014, más o menos. Como yo era la típica estudiante aplicada, de la escolta y todo eso, él me dijo que escondiera los cigarros en mi lapicera porque nadie me la iba a revisar. Según él, yo tenía una reputación de buena estudiante. Y yo, como toda enamorada y mensa, acepté. Los escondí. Cuando llegaron a mi fila revisaron mi mochila y pensé que todo iba a quedar ahí. Pero la orientadora me dijo, a ver, tu lapicera también. Me explicó que no podían permitir marcadores con base de alcohol ni tijeras con punta filosa. Yo le dije que no tenía nada de eso y que no era necesario revisarla, pero insistió en que la abriera. Y pues ahí estaban. La orientadora vio aquellas cosas, las olió y me pidió que saliera del salón para hablar conmigo. Lo que más coraje me dio fue que el tipo ni siquiera dijo nada. Ni fue capaz de decir, no, es mío. Ella solo me lo estaba guardando. Nada. Mandaron llamar a mi mamá y ella ni siquiera quiso escuchar mi versión. Ahí mismo, en la dirección, empezó a pegarme. La orientadora me dijo que, como yo pertenecía a la escolta, no podía dar un mal ejemplo para los demás estudiantes. Yo les expliqué una y otra vez que aquello no era mío, que me lo habían dado para esconderlo. Incluso di el nombre del muchacho. Pero cuando lo llamaron a dirección, negó todo. Dijo que no era suyo. De verdad no te imaginas el coraje que sentí. Y todavía hoy lo sigo sintiendo. Al final me expulsaron porque, según la escuela, había ingresado una sustancia ilegal al plantel. Me faltaban aproximadamente 4 meses para terminar la secundaria. Y sí, no la terminé. Mi mamá me inscribió en otra secundaria, pero por cuestiones de cupo tuve que repetir el año completo. Tiempo después, el tipo me dijo que no podía admitir que era suyo porque no se la iba a acabar con su mamá. Pero fui yo quien tuvo que cargar con todas las consecuencias por algo que ni siquiera me pertenecía. Y hasta la fecha, parte de mi familia sigue teniendo esa percepción de mí, como si hubiera sido una adicta. Y si este tipo está viendo esto, vete a la chingada cada vez que respires, Luis Enrique. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden visitar mi canal si quieren ver contenido similar o con temáticas diferentes. Y ahora sí, pasemos a la sección de saludos, que de nuevo debo varios. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá y por ser parte de esta comunidad, que la verdad es muy bonita. En serio, muchas gracias por todo el apoyo que le dan al canal. También quiero agradecer a los miembros del canal por seguir aquí y apoyar el contenido. Nos vemos en otro video, y tengan mucho cuidado cuando vayan a la escuela.